La Junta va a revisar al alza los contratos de obra pública en marcha para evitar que se paren. Los precios de los materiales ya no son los mismos que cuando se licitaron y los contratistas dicen que no pueden hacer frente a esos cargos. Compensaciones que no pueden superar el 20% del precio total. ¿Qué tal? Muy buenos días. Castilla-La Mancha se convierte así en una de las primeras autonomías en echar mano del decreto aprobado por el Gobierno de España. Eso sí, la Junta considera que es insuficiente. Lo vemos enseguida junto con otros asuntos que nos deja la semana. Comienza en Comunidad. Este martes se celebraba el Día Mundial del Agua, un recurso que preocupa en nuestra región. El Gobierno regional organizaba en La Roda su acto institucional bajo el lema Hacer visible lo invisible. El objetivo, llamar la atención sobre la necesidad de preservar los acuíferos de la región. Enseguida repasamos el estado de las principales cuencas de Castilla-La Mancha. Las Cortes Regionales han acogido esta semana la final de la Liga de Debate Universitarios. Sobre la tribuna, un tema de total actualidad: si la vacuna contra la COVID-19 debería ser obligatoria. En unos minutos vemos qué argumentó cada equipo. Lo veíamos en nuestro sumario. Para que las obras públicas no se paralicen, esta semana el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado revisar de manera excepcional los precios de los contratos para adaptarse así a la normativa estatal. Es una de las primeras comunidades en hacerlo. Aún así, la Junta cree que es insuficiente porque solo se revisan los precios de determinados materiales, como el aluminio y el cobre, con un 20% de tope. En Castilla-La Mancha, cerca de 50 obras públicas sufren las consecuencias del incremento de precios. Los contratistas dicen que no pueden hacer frente a esos trabajos. Nos están pidiendo, es verdad que con bastante paciencia, en muchos casos, la suspensión de las obras hasta que se vuelva a una situación de precios razonables. Para evitar que se paren esas obras, el Gobierno regional va a revisar al alza y de manera excepcional los precios de los contratos. Serán los que estén en ejecución con el decreto vigente o que la subida de costes sea solo de algunos materiales como aluminio o cobre. Se está excluyendo el coste de la energía porque considera el Gobierno de la Nación, en este caso, que se están adoptando medidas de otra índole en relación con este coste de producción. La cuantía máxima que abonará la Junta al contratista no debe ser superior al 20% del precio total. Así se adaptan a la normativa estatal que amortigua el incremento de los precios. Aún así, creen que el decreto ley que lo permite podría quedarse corto. De tal manera que afecten pues no solamente un tipo de contrato, que es el contrato de obra, que afecte también al contrato de servicios y suministros, que se tengan en cuenta todos los materiales, que se amplíe el ámbito de aplicación de este decreto y, desde luego, que no se ponga un tope al 20%. Se estima que el máximo a pagar sería de 40 millones de euros. Lo que no tiene que suponer es una paralización de las grandes obras que tiene la Administración regional. Y en este sentido, si hay que abonar más dinero para conseguir que esas infraestructuras estén en funcionamiento, pues lógicamente tendremos que abonarlo. Los contratistas tendrán 2 meses para solicitar estas compensaciones. Y para afrontar la subida en los precios de la energía, el Gobierno regional ha dado el visto bueno al bono social térmico. Son cerca de 20 millones de euros que llegarán a 76.000 familias de Castilla-La Mancha. Unas ayudas que comenzarán a pagar en los próximos días y que pueden alcanzar los 373 euros por unidad familiar. Poder encender la calefacción. 76.000 familias de la región podrán acogerse al bono social térmico. Se trata de justicia social en vena. En total, 200.000 personas recibirán ayudas de entre 128 y 373 euros. Que son las que tienen auténticas dificultades serias o muy serias para poder pagar el recibo de la luz y, por supuesto, para poder calentarse en invierno y poder sostener las actividades básicas de su hogar. La ayuda se calcula en función de la zona climática donde vive cada familia y el grado de vulnerabilidad. Y en cuestión de una semana o 10 días comenzaremos a pagar de manera paulatina, puesto que se trata de 76.000 ingresos. Pues tardaremos unos días en hacer efectivo el ingreso, pero desde luego lo haremos lo más rápido posible. Son cerca de 20 millones de euros los que se destinarán al bono social térmico. Se trata de uno de los presupuestos más elevados del país.
Y más ayudas directas, estas a explotaciones ganaderas de vacuno para hacer frente al aumento de precios. Se trata de un presupuesto de 1.400.000 euros que directamente irá a 164 explotaciones ganaderas. Responden a necesidades objetivas que tiene el sector, lo están pasando francamente mal. Ya saben que este era un compromiso previo incluso a la propia huelga de transporte, pero ahora todavía es aún mucho más procedente habida cuenta de la situación que se les ha complicado todavía más, ¿no? Las ayudas irán desde los 4.000 euros hasta los 10.000, en función del número de cabezas de ganado que tenga cada explotación. Al margen de la preocupación que supone el incremento de los precios derivados de la crisis internacional, este martes 22 de marzo se celebraba el Día Mundial del Agua, otro asunto en el que Castilla-La Mancha mantiene su lucha. El Gobierno regional organizaba en La Roda su acto institucional bajo el lema «Hacer visible lo invisible». Se ha querido llamar la atención sobre la necesidad de preservar los acuíferos de la región. Una jornada en la que se reconocía al Centro de Interpretación del Agua de Albacete por su labor pedagógica y de concienciación, al Grupo MAU San Miguel por su compromiso por la sostenibilidad y a la Fundación Global Natur por su colaboración con agricultores. Quiero decirlo muy claro. Presumamos de lo que hacemos bien. Hay que decir que hacemos las cosas bien, porque verdaderamente las hacemos. ¿Quién puede presumir de un sector agrario tan potente, que es responsable de tanta riqueza y tanto empleo, si no es aquí en Castilla-La Mancha? Y es que el agua históricamente siempre ha sido motivo de preocupación en nuestra región. Hoy día solo la cuenca hidrográfica del Júcar supera el 50%. Si hablamos de la del Guadiana, la situación es mucho peor, apenas superan el 30% y está declarada allí la sequía. Por eso se hacen llamadas al ahorro hídrico. ¿Y qué decir de la situación del Tajo? Castilla-La Mancha continúa clamando contra el trasvase Tajo Segura, sobre todo lo hacen los pueblos ribereños. Allí, en la cabecera, los embalses no llegan al 30% de su capacidad. Entre Peñas y Buendía acaban de cerrar el mes de febrero más seco de la serie histórica. La cabecera del Tajo celebra reivindicativa un año más el Día Mundial del Agua, en esta ocasión al 27,2% de su capacidad. Si de media entran en Entre Peñas y Buendía de forma anual 750 hectómetros cúbicos, este año con suerte llegaremos a los 500 hectómetros cúbicos. No se puede seguir rigiendo un trasvase artificial, dopando un territorio con los recursos hídricos de otro. Los ribereños urgen al cambio de las reglas de explotación y piden al presidente murciano que no utilice el sufrimiento para defender a sus agricultores. Con la invasión del tirano Putin en Ucrania se está evidenciando que no podemos depender de terceros países, que tenemos que ser autosuficientes en la producción de alimentos también, y esto lo que nos dice es que el trasvase Tajo Segura es más importante que nunca, es esencial. No se puede usar una guerra, una pandemia que crean sufrimiento, que crean dolor, además con miles de muertos, para defender una agricultura que está agotada, una agroindustria que es voraz. En el otro extremo de la región, en los ojos del Guadiana, ven con esperanza la lluvia de estos días, agua que pronto acabará bajo nuestros pies. Para ver la que hay, nos asomamos como estos escolares al pozo que en Daimiel mide lo que queda en el subsuelo. ¿Es crítico? No, hemos pasado episodios peores. En 1996 teníamos el agua a 40 metros. El nivel acuífero sigue en caída libre, un invierno seco que deja esta estampa granate por donde pasaría el río Guadiana. El parque sobrevive como puede gracias a los aportes de los pozos de emergencia y la compra de más derechos de riego. Los embalses están a un 20%, 10 puntos menos en un año. Escasa despensa que trae medidas duras. Estamos preservando o garantizando el abastecimiento a las poblaciones y esto requerirá importantes restricciones al uso agrario, en concreto en Torre de Abrán, en el Vicario y en la zona regable de Gasset. Toca ahorrar en la cuenca del Guadiana. Y esta semana PP y Ciudadanos volvían a rechazar el canon que contempla la nueva ley de aguas. Los socialistas recuerdan que es una tasa que impone Bruselas y que se aplica también en las regiones gobernadas por los populares. Se saca a Emiliano García Paje nuevamente este impuesto de la manga para gravar a todos estos que ahora es cuando más necesitan alivio fiscal. Rechazo absoluto a la nueva ley de aguas. La nueva ley de aguas es un nuevo impuesto al agua. Esa es la política de aguas del Gobierno
de Emiliano García Paje. Hace años que el señor Feijóo, que ahora es un referente para todos ellos y para todas ellas, aplica el canon en Galicia. 40 millones de ingresos tiene desde hace años. Seguimos ahora repasando otros asuntos de manera más breve. Esta semana también se ha hablado mucho de energía verde y descarbonización, ambos temas en la provincia de Guadalajara. Castilla-La Mancha se sitúa entre las 3 comunidades preferentes a la hora de practicar deporte de orientación. Este lunes se ha presentado la red de circuitos permanentes, 19 en total, para una práctica en auge que conjuga actividad física y medio natural. En Cuenca se ha presentado la marca Campo y Alma para promocionar los alimentos de nuestra tierra. El consejero de Agricultura ha firmado un protocolo de colaboración con Alcampo. El objetivo es impulsar el consumo de los productos de cercanía. 174 empresas de la región ya se han adherido a esta iniciativa. Concentración frente a la Consejería de Administraciones Públicas para reclamar que se cumpla con la ley para reducir la temporalidad en el empleo. Convocados por el sindicato Estas, han recordado que la ley obliga a poner en marcha procesos de estabilización donde se oferten todas las plazas vacantes que están en fraude de ley. Renovado el convenio entre la ONCE y Castilla-La Mancha por el programa de empleo Inserta, una apuesta por la contratación de personas con discapacidad, que en nuestra comunidad está 6 puntos por encima de la media nacional. Este año se va a destinar a esta materia más de 26 millones de euros. Uno de los retos, luchar por la empleabilidad en las zonas despobladas. Visita de la reina Leticia a Guadalajara, un acto relacionado con el talento que ha servido de marco para confirmar que allí se va a construir la mayor planta de hidrógeno verde del mundo. La compañía norteamericana que está detrás de este proyecto ya ha comprado los terrenos en un polígono de la capital. La planta tendrá 22.000 metros cuadrados, estará operativa en 2023 y se crearán 350 empleos. La Universidad de Castilla-La Mancha cortará la calefacción a mediodía y apagará 1/3 de las bombillas. Quiere así aliviar la factura de la luz de sus 125 edificios. Espera ahorrar nada menos que 2,5 millones de euros. Si la transición energética ya era un reto, en el actual contexto es urgente. Con esta premisa han arrancado en Guadalajara unas jornadas sobre la descarbonización de las empresas. Uno de los aspectos tratados ha sido la regulación y ayudas públicas existentes, entre ellas los 70 millones de euros movilizados por el Gobierno regional para la transición energética. En las Cortes esta semana no ha habido pleno, pero sí debate en la tribuna. El Parlamento Regional ha acogido la final de la Liga de Debate Universitario y este año trae un tema de actualidad: argumentar si debería ser obligatoria la vacuna contra la COVID-19. Antes del debate, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, les hacía una recomendación. El objetivo no es convencer, el objetivo es avanzar. Tampoco es imprescindible que las dos ideas estén en conflicto. Puede haber puntos que las conecten. El mayor enemigo del debate e incluso del acuerdo, que es el éxito del debate, es el prejuicio, es la intolerancia, es la falta de respeto. Debe ser obligatoria. De los 15 equipos que participan, han quedado tan solo 2. La Universidad de Navarra defiende que sí debe ser obligatoria por eficacia y urgencia. Puede llegar a vulnerarse algún derecho fundamental, alguna norma. Sin embargo, siempre se hará por un bien superior. En este caso, la salud de todos y cada uno de nosotros. La Universidad de las Islas Baleares defiende lo contrario. Nosotros les respondemos con un rotundo no. Creen que atenta contra los derechos fundamentales. Atenta contra el derecho a la libertad, intimidad, integridad física y moral y el derecho a la vida. Y argumentan: si ha de ser obligatoria, debe serlo para todos. Como no hay vacunas para todos, que no haya vacunas para nadie. Entonces, señoras y señores, si no hay mascarillas para todos, que no haya mascarillas para nadie. Una hora de debate que ha dado para mucho. Pero por si fuera poco, tenemos los 5.000 muertos por vacunación
por COVID-19 en Europa, los casos de miocarditis y pericarditis y casos de linfadenopatía. No han tocado ni un solo segundo el argumento de eficacia, ni lo han nombrado. Han sido incapaces de tumbar que la imposición de la vacuna es mucho más eficaz que cualquier otra medida. Argumentos que no han servido al jurado. La Universidad de Baleares, que ha defendido que no sea obligatoria, ha sido la ganadora. Un Parlamento autonómico que, ya saben, está abierto al público. Desde el pasado mes de diciembre son muchos los grupos que han visitado las Cortes de Castilla-La Mancha. Una visita guiada para conocer este edificio del siglo XVII que esconde muchas curiosidades. Con este son 22 los grupos entre colegios, institutos y asociaciones que han visitado el Parlamento Autonómico tras el parón por la pandemia. Escuchan atentos curiosidades de un edificio que desde 1986 es sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. Han visitado los espacios donde se desarrolla la actividad parlamentaria, como el Salón de Plenos, situado en la antigua iglesia del convento. Y bueno, pues en el pleno cada semana se aprueban las leyes que se aplican en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Unas visitas a las que se suman las jornadas de puertas abiertas, una manera de descubrir el convento de San Gil, un edificio con mucha historia que guarda secretos que sorprenden a más de uno. Se guardó la distancia que hay también en la Cámara de los Comunes, que marcaba que fuera un poco más allá de la distancia de un florero. Los interesados en conocer este antiguo edificio de uso religioso pueden reservar la visita escribiendo al correo electrónico de las Cortes. Los grupos parlamentarios avalan el Estatuto de Castilla-La Mancha, su 40 aniversario, que, como saben, se cumple este año, pero sin cerrar las puertas a que se pueda adaptar a los nuevos tiempos. Y hoy la pregunta que nos hacemos es ¿cuántas veces se ha reformado y cuál es el camino a seguir para poder volver a hacerlo? Ciudadanos aboga directamente por un estatuto del siglo XXI. Que llega cansado a su 40 cumpleaños, va a llegar cansado. Cansado de que necesita esta región un nuevo estatuto de autonomía. El PP defiende el camino seguido, pero... Son 40 años de estatuto de autonomía, algo bueno para nuestra región y que evidentemente pues, todo aquello que podamos ir mejorando pues lo debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Para el PSOE es una cuestión pendiente. Pendiente está algo que hoy por hoy tampoco es necesariamente prioritario, pero que hay que plantearse. Cuando haya esa capacidad y esa voluntad de consenso, pues evidentemente habrá que modificarlo. Hasta en 5 ocasiones se ha modificado la norma básica de la comunidad autónoma. La primera reforma para hacer coincidir la celebración de elecciones en 14 comunidades autónomas. Hay 2 posteriores para ampliar competencias como sanidad o educación, una más en 2002 para incluir tributos cedidos y la última con Cospedal, con la reducción de los diputados regionales. ¿Votan a favor? Diputadas y diputados que votan en contra, habiéndose superado en la votación efectuada la mayoría absoluta prevista legalmente, queda aprobada la propuesta para la reforma de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el objetivo de reducir el número de parlamentarios. En todos los casos, el procedimiento es el mismo. La reforma llega a las Cortes regionales a petición del Consejo de Gobierno o los grupos parlamentarios y para prosperar debe de ser aprobada por mayoría absoluta sobre el conjunto de su articulado. Con el aval del Parlamento Autonómico, el siguiente paso es remitirlo a las Cortes Generales para su aprobación como ley orgánica, lo que requerirá mayoría absoluta, un trámite parlamentario que no consiguió salvar la propuesta de reforma de Barreda, pese al consenso previo en la región. Diputadas y diputados que votan a favor. Habiéndose superado en la votación efectuada la mayoría absoluta prevista legalmente, queda aprobada por unanimidad la propuesta de la reforma del Estatuto. Reseñar, por último, que en caso de prosperar la reforma no se exige su ratificación vía referéndum, como ocurre en los estatutos de Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía.
Vamos llegando al final de En Comunidad, pero antes ponemos a prueba cuántos saben de la historia del parlamentarismo de nuestra región. Y vemos esa pregunta, se la formulamos como siempre vía Twitter. ¿Cuál es la primera sede de las Cortes de Castilla-La Mancha? Las opciones que les dábamos, esas tres, son las siguientes: Castillo de San Servando, Convento de San Gil o Convento de San Clemente. La mayoría ha acertado. La respuesta correcta es el Castillo de San Servando. Sirvió de sede temporal de las primeras Cortes regionales desde el año 1983 hasta que en 1986 fueron trasladadas a su actual sede del Convento de San Gil. Ahora sí nos vamos, que tengan muy buen domingo y feliz semana. Nos vemos en 7 días. Un saludo de todo el equipo. Adiós.